Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que son las formas de gobierno. Vamos a ver también cuáles son las formas de gobierno que ha tenido nuestro Estado mexicano, ¿sí? Permítanme un minuto. Bueno, iniciamos entonces. Por lo que hace a las formas de gobierno, vamos a tener nosotros lo siguiente. Acá necesitamos remitirnos a lo que es un Estado, ¿no? Vamos a regresarnos a lo que son nuestros conocimientos de teoría general del derecho, ¿no? Tenemos que el Estado es una organización política. Esta organización política, bueno, decíamos que por lo menos deben de contener 3 elementos, ¿no? Lo que es una población, un territorio y un gobierno. Decíamos que para que haya un Estado se necesitan forzosamente estos elementos, ¿no? No puede haber un Estado si no tenemos población, no puede haber un Estado si no tenemos un territorio en donde se asiente esta población y mucho menos podríamos tener un Estado si no existe un gobierno, ¿no? Son los 3 elementos necesarios para que podamos hablar de un Estado. Ahora bien, esos son los elementos que van a conformar un Estado, ¿sale? Tenemos nosotros, por lo que hace el gobierno, vamos a tener que va a ser aquel conjunto de individuos, aquel conjunto de personas o instituciones que van a estar a cargo de la administración y dirección de un Estado, ¿sí? El gobierno es un elemento constitutivo del Estado. Tenemos que cada Estado es necesario que tenga un gobierno, ¿no? Este gobierno que va a ser el que lo va a administrar y el que va a garantizar que este Estado mantenga su soberanía y su autonomía. Y también, bueno, decíamos nosotros, ya habíamos visto lo que era la soberanía, ¿no? También a través de la soberanía, pues vamos a tener que, a través de la soberanía, vamos a tener que el Estado mexicano va a poder celebrar tratados internacionales, ¿no? Y quien va a celebrar el tratado internacional, pues va a ser el gobierno, ¿sale? Bueno, entonces esa sería la diferencia, ¿no? El Estado es la organización política, ¿sale? Y el gobierno es un elemento del Estado, ¿sí? Un elemento constitutivo del Estado. Esa sería la gran diferencia entre estos dos, entre Estado y gobierno, ¿sale? Acá por lo que tenemos en la pantalla lo que son las características del Estado y lo que son las características del gobierno, ¿no? Sí, compañera. No se ve su presentación. Ay, perdón, déjenme, me salgo y vuelvo a entrar, ¿les parece? Bueno, a ver, déjenme. ¿Ya se visualiza, compañera? Ya se ve. Ya se ve. ¿Y me podría repetir, por favor, la diferencia de Estado y gobierno? Es que se vició mi audio. Sí. Bueno, decíamos por lo que hace, bueno, las diferencias las vamos a encontrar acá. Bueno, en primer lugar tenemos lo que es la definición, ¿no? Tenemos que el Estado va a ser una organización política. Esta organización política, para que pueda existir, necesitamos 3 elementos, ¿no? Población, territorio y gobierno. Y tenemos que el gobierno es un elemento constitutivo del Estado. A través de este gobierno vamos a tener que se va a llevar a cabo lo que es la administración y la dirección de un Estado. Y tenemos que es necesario que cada Estado tenga un gobierno. Este gobierno, pues ya tal y como lo acabamos de mencionar, va a ser el que lo va a administrar y va a garantizar que el Estado mantenga su soberanía y su autonomía. Y también a través de este gobierno se lo va a representar ante los demás estados. Ahora bien, acá en la siguiente diapositiva tenemos las características del Estado y las características del gobierno, ¿no? Dentro de estas características, pues también vamos a encontrar lo que son las diferencias, ¿no? Decíamos, el Estado va a estar conformado por elementos constitutivos. Estos elementos constitutivos van a ser atemporales. Y tenemos como elementos básicos del Estado lo que es el gobierno, territorio y población. Tenemos que el Estado va a tener, bueno, goza de un reconocimiento ante los otros estados. Acá estaríamos hablando de lo que es su soberanía externa, ¿no?
También tenemos que el Estado va a mantener relaciones con otros estados. Igual volvemos a repetir lo que es la soberanía externa, ¿no? Tenemos que el Estado posee una soberanía interna y una autodeterminación. Recordemos que cuando hacíamos mención a la soberanía interna, decíamos que cada estado se va a imponer sus propias normas, sus propias reglas, ¿no? Eso es lo que cada estado va a hacer. No puede un estado ajeno venir e imponernos nuestras normas, ¿no? Porque entonces en tal situación estaría violentando nuestra soberanía nacional. Y por otra parte, bueno, no podríamos decir que nosotros seamos un estado soberano porque estaríamos a merced de otro estado. Tenemos que otra característica del Estado es que él es sujeto del derecho internacional público, ¿no? Toda vez que comentábamos, ¿no? Como un Estado, en el momento en el que él ejerce su soberanía externa, él puede celebrar tratados internacionales con otros estados, ¿no? Puede comprometerse, puede adquirir obligaciones para con otro estado, ¿no? Y estas obligaciones que él va a adquirir, bueno, en el momento que lo adquiere el representante del Estado, que sería, bueno, en nuestro caso sería lo que es el presidente de la República, pues está comprometiendo a todo el Estado mexicano, ¿no? ¿Sí? Por eso decimos que es sujeto de derecho internacional público. Y las características del gobierno, pues tenemos que el gobierno es un elemento constitutivo del Estado. ¿Qué hace el gobierno? Pues él va a administrar al Estado. ¿Cómo va a estar formado el gobierno? Pues por individuos e instituciones, ¿no? Y tenemos que cada gobierno tiene un carácter temporal, ¿no? Por ejemplo, el de nosotros, ¿no? Bueno, tendríamos que irnos a lo que es nuestro derecho electoral y de ahí, bueno, si nosotros vamos a hablar de lo que es el poder ejecutivo, pues de acuerdo a lo que nos dice nuestro derecho electoral, pues cada presidente, cada gobernador va a estar en el poder 6 años, ¿no? Nada más. Por eso decimos que tiene un carácter temporal, ¿no? Puede ser o no reconocido por otros estados, ¿no? Bueno, acá estaríamos, cuando hablamos de estados, estamos hablando de estados soberanos, ¿no? No de entidades federativas. También tenemos que otra característica del gobierno es que puede tomar diferentes formas. Estas formas, pues podemos encontrar lo que es la monarquía, lo que es la democracia, lo que es la dictadura, lo que es la república, ¿no? Esas serían las formas de gobierno, ¿sí? Bueno, entonces ya vimos que son cuestiones totalmente diferentes, ¿vale? Cuando hablamos acá entonces de las características del Estado y de las características del gobierno, bueno, ya se empieza a perfilar cuáles son las distinciones, ¿no? Acá también podríamos hablar nosotros de las formas de Estado y de las formas de gobierno, ¿no? En muchas ocasiones se pueden confundir estos términos, ¿no? Formas de Estado y formas de gobierno. Pero vamos a ver que va a haber una diferencia en la cual nosotros podemos basarnos para que no caigamos en un error. Cuando hablamos de forma de gobierno, estamos nosotros haciendo alusión a lo que es la organización del poder político, ¿no? Este poder político que va a adoptar cualquier estado, ¿no? Tenemos que, por lo que hace a estas formas de gobierno, pues vamos a tener que van a ser diferentes estas formas de gobierno, van a ser diferentes y esta diferencia radica en la época de la que estemos hablando, ¿no? O también otra diferencia va a ser dependiendo del tipo de estado, ¿no? Tenemos acá dos definiciones en la pantalla en donde nos habla de las formas de gobierno. Tenemos formas de gobierno, se refieren a la manera de organizar y distribuir las estructuras y competencias de los órganos que componen al gobierno. Formas de gobierno consisten en los modos de formación de los órganos esenciales del Estado, sus poderes y sus relaciones, ¿sí? Bueno, entonces, con esto, con lo que son las formas de gobierno, pues no hay pierde, ¿no? Tenemos por lo que hace la forma de gobierno, nos habla de la forma en la cual se organizan los órganos que componen el gobierno, ¿sí? A eso se refiere nada más. Esas son las formas de gobierno. Ahora bien, las formas de Estado,
Cuando nosotros hablamos de las formas de Estado, pues acá estamos haciendo referencia a la estructura o contorno de la organización política, es decir, a la configuración total y unitaria de las instituciones políticas, ¿sí? Estamos hablando entonces del todo, ¿no? Cuando hablamos de las formas de Estado y cuando hablamos de las formas de gobierno, nada más estamos hablando de los órganos que desempeñan el poder público del Estado, nada más, ¿vale? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bueno. Bueno, acá tenemos también, por lo que hace a las formas de gobierno, tenemos que desde esta forma de gobierno, pues, bueno, cuando hacemos alusión al gobierno, podemos hacer nuestra clasificación de dos formas, ¿no? Por lo que hace desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista orgánico vamos a tener que las formas de gobierno suelen dividirse en república y monarquía. Y desde el punto de vista funcional vamos a encontrar acá, por ejemplo, lo que es la democracia, lo que es la aristocracia, lo que es la autocracia. Acá también entraría lo que es acá también entraría lo que es el sistema representativo, y también podríamos hablar acá de lo que es el sistema federal, ¿sale? Esas serían entonces las formas de gobierno. También tenemos por lo que hace a estas formas de gobierno, tenemos que de igual forma los tratadistas no se ponen de acuerdo, ¿no? Existen muchas definiciones de formas de gobierno, algunos utilizan dentro de las formas de gobierno, utilizan también lo que son las formas de Estado. Por ejemplo, tenemos que algunos tratadistas consideran como formas de gobierno lo que es el sistema republicano, el sistema federal, el sistema democrático y el sistema representativo, siendo que en otras clasificaciones el sistema federal lo ubican como una forma de Estado. ¿Vale? Sí, tienes razón, Dana, sí. Hay que decimos que es necesario que exista una población para que podamos hablar de un Estado, ¿no? No puede haber podríamos tener, a lo mejor queremos crear un Estado, tenemos a nuestro gobierno, tenemos el territorio, pero no tenemos población. Si no tenemos población, pues aquí, hacia dónde van a ir dirigidas nuestras normas, ¿no? O hacia dónde se van a dirigir las normas, bueno, y quién se va a sentar en el territorio, ¿no? ¿Sí? Entonces no podríamos hablar de Estado. De ahí que decimos que es necesario que existan esos tres elementos para poder hablar de un Estado, ¿no? Lo que es el territorio, población y gobierno. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces estábamos con esta situación, ¿no? Por lo que hacen las formas de gobierno, ¿no? Tenemos entonces que igual también los tratadistas no se ponen de acuerdo, ¿no? Con estas formas de gobierno. Decimos que algunos incluyen formas de Estado dentro de formas de gobierno, ¿no? Dentro de esta clasificación que nosotros encontramos, decíamos, ¿no? Algunos consideran, por ejemplo, el sistema federal, lo ubican como una forma de Estado y no una gobierno, ¿sí? Pero bueno. Entonces, ese nada más era un comentario y vamos a iniciar con lo que son las formas de gobierno, ¿sale? Para que nosotros hablemos de estas formas de gobierno, pues vamos a hablar de las formas de gobierno en general. Y la primera forma de gobierno que vamos a encontrar nosotros va a ser la monarquía. ¿Sí? ¿Qué es lo que sabemos acerca de la monarquía, compañeros? Bueno, la monarquía es, como usted lo menciona, una forma de gobierno que según yo creo que ya no está vigente, o menos no recuerdo ahorita si algún país está vigente todavía la monarquía, donde
el principal o sí, como la principal persona es un gobernante, es un monarca, como su nombre lo dice, al que está pues sujeto a todas las leyes y todas las normas, es como el que lleva el mandato de todo un estado. Ok, ¿alguien más, compañeros? ¿Cuántos tipos de monarquía conocemos? Ok. Bueno, vamos a iniciar. Tenemos por lo que hace a la monarquía, cuando hablamos de esta forma de gobierno, vamos a tener que el carácter de esta forma es que el gobierno va a recaer en una sola persona. En una sola persona, y a esta persona se le conoce como el órgano supremo del Estado. Él va a ser el encargado del poder ejecutivo y del poder ejecutivo o poder administrativo, ¿no? Y a esta persona se le conoce como el monarca, el rey, el príncipe, el emperador, ¿sí? Y tenemos que esta forma de gobierno vamos a tener que es hereditaria, ¿no? Es hereditaria, también decíamos cuando hablábamos, bueno, hacíamos comentarios en clases pasadas cuando hablábamos de la monarquía, ¿no? En la monarquía tenemos que, bueno, esta es hereditaria, tenemos que es conservadora, es tradicional, y esta nos habla de, bueno, la monarquía va a estar conformada por clases privilegiadas. Acá tenemos que esta monarquía o esta forma de gobierno, ellos se basaban en que era impuesta esta forma de gobierno por Dios, ¿no? Acá se justificaba que ellos tuviesen el poder o que solamente esta familia tuviera el poder toda vez que había sido ungida por Dios, ¿no? Dios era el que les había dado este poder. Y de ahí entonces, toda vez que fue impuesta, bueno, fue dado este poder por Dios, pues ahí ellos aseguraban lo que era su permanencia en el poder y su estabilidad, ¿no? Acá tenemos al tratadista Tena Ramírez, por lo que hace a la monarquía, él nos señala que esta sucesión y le correspondía a uno de los miembros de la familia, y esta sucesión se llevaba a cabo de acuerdo a lo que ya estaba establecido en la ley o en la costumbre. Tenemos en la actualidad, bueno, las monarquías del mundo parecen buscar, bueno, lo que se pretende ahora es buscar un apoyo popular, por lo que puede aparecer como un principio unificador, como la unidad de una monarquía o bien la unidad de un imperio. Nosotros vamos a encontrar dos tipos de monarquía, la monarquía absoluta y la monarquía limitada o constitucional. En las monarquías absolutas, ahí vamos a tener que el rey es el titular exclusivo de la soberanía, ¿no? Esta soberanía la va a ejercer él en nombre propio. Acá tenemos que en la monarquía absoluta el rey es la máxima autoridad, ¿no? Como él es el dueño él es el poseedor de la soberanía, lo que él decida es lo que se va a hacer, ¿no? Sin que se ponga en duda o que sin que se pueda contravenir lo que el monarca quiere. Acá vamos a tener entonces que él va a realizar esta situación, ¿no? Él va a ser lo máximo, ¿no? La máxima autoridad. Acá no vamos a encontrar división de poderes. Él va a tener todos los poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, ¿no? Por eso se dice que la monarquía absoluta es al mismo tiempo una autocracia. ¿Qué es autocracia? Es el poder de una sola persona, él gobierna sin tener ninguna limitación y él es el que va a tener la facultad para promulgar, para modificar las leyes, pero él lo hace como él lo considere necesario, ¿no? Ahí lo que importa es la voluntad del monarca, ¿sí? En esa situación estamos hablando entonces de una monarquía absoluta, ¿sí?
Tenemos acá, bueno, volvemos a reiterar, ¿no? Las tres funciones del Estado van a estar en el monarca, ¿no? Las va a tener el monarca, ¿no? ¿Cuáles son las tres funciones del Estado? Pues decíamos, ¿no? La legislativa, la ejecutiva, la judicial, ¿sí? Él es el que va a decidir de qué forma se va a llevar a cabo el gobierno, cómo se van a crear las normas, qué normas se van a crear, qué normas se van a quitar, etcétera, ¿sí? Acá él tiene un poder absoluto, de ahí que al tener un poder absoluto, pues muchas veces se convertía en una tiranía, ¿no? Toda vez que no había un límite para este monarca, ¿no? Tenemos que acá en la monarquía, en este tipo de monarquía absoluta, esta monarquía se basaba en dos principios. Acá lo tenemos en latín, los principios, y tenemos lo que es su traducción, ¿no? Estos principios en los cuales se basaba la monarquía absoluta es que era lo siguiente: lo que es agradable al príncipe tiene valor de ley. Y el monarca, el príncipe, él va a ser libre de ataduras legales, ¿no? Acá entra lo que comentábamos, ¿no? Acá el monarca, él establecía lo que él deseaba, ¿no? Las leyes que él consideraba que eran prudentes, pues él era el que las establecía, ¿no? Y no había poder humano que pudiera echar abajo esas leyes, ¿no? Por eso se dice que el monarca era libre de ataduras legales, ¿no? No había ninguna norma que le pusiera un alto al monarca, al rey, ¿sale? Esta sería la monarquía absoluta, ¿sí? Bueno, esta monarquía absoluta pues ha desaparecido, ya no existe esta monarquía absoluta, ¿verdad? ¿Tenemos todavía monarquía, compañeros? ¿Todavía hay monarquía? Bueno, después de esto vamos a tener lo que es la monarquía limitada o la monarquía constitucional. Acá vamos a tener que, a diferencia del anterior, bueno, acá tenemos que igual el poder, bueno, lo va a tener una sola persona, pero este poder ya va a estar limitado, ¿sí? Acá en esta monarquía limitada o constitucional, acá el monarca sí tiene un poder, sí tiene límites. Estos límites, ¿quiénes se los van a establecer? Pues su propia constitución, ¿sí? Su propia constitución va a ser la que se lo va a establecer. ¿Sale? Por eso decimos, la actuación pública del rey está sometida y encauzada por un orden jurídico fundamental, cuya creación no proviene de él, sino generalmente del poder constituyente del pueblo, representado en una asamblea que lo pide. Acá, por lo que hace a la monarquía limitada constitucional, tenemos que acá ya estamos hablando de un Estado de Derecho. Acá el monarca tiene sus límites. Acá la función del monarca va a ser nada más la de representar al Estado, ¿sí? Acá vamos a tener un poder ejecutivo, vamos a tener un poder legislativo y vamos a tener un poder judicial. Y acá tenemos que en esta monarquía constitucional, bueno, tal como lo dice, ¿no? Tiene que basarse en lo que está establecido en la Constitución, ¿no? Acá estamos hablando, acá la soberanía ya la tiene el pueblo, ¿sí? Cosa que no pasaba en la monarquía absoluta, ¿no? En la monarquía absoluta, ahí quien tenía la soberanía era el monarca, el rey, el príncipe, ¿no? Él era el que tenía la soberanía, ¿no? Acá en la monarquía constitucional, la soberanía ya la tiene el pueblo, ¿sí? Y el monarca, pues viene a ser representante del Estado. También tenemos la misma situación, este poder pues va a ser hereditario. Igual también regresamos a las creencias, ¿no? Este poder, bueno, va a ser impuesto por Dios, y tenemos que igual es hereditario, igual esta forma en la que se pasa el poder a otro de la misma familia, pues se tiene que llevar a cabo este paso de poder, se va a llevar a cabo de acuerdo a lo que está establecido en la ley. ¿Sale? Un ejemplo de esta monarquía constitucional, ¿cuál podríamos encontrar, compañeros? Todavía tenemos en la actualidad monarquías, ¿no? Un ejemplo de estas monarquías, compañeros, ¿cuáles podríamos poner?
¿Qué monarquías de Europa conocemos, compañeros? España, España, ajá. ¿Cuál otra podríamos mencionar? Inglaterra, Inglaterra. Ujú. Ok. Bueno, esas podríamos mencionar. También tenemos, bueno, acá tenemos, no, ya no. Bueno, sí, podríamos mencionar lo que es la monarquía, la monarquía española, la monarquía inglesa, ¿no? Por lo que hace a la monarquía inglesa, vamos a tener que primero si era una monarquía absoluta, ¿no? Tenemos que esta monarquía, por lo que hace a la inglesa, nace en el año de 878. Acá vamos a tener que, acá el monarca va a ser Alfredo el Grande, el rey del Wessex. Él se proclama rey de Inglaterra, ¿no? Acá tenemos entonces que primero pasa a ser una monarquía absoluta, posteriormente se va a convertir en una monarquía constitucional, ¿sí? En una monarquía constitucional se convierte y vamos a tener que acá, bueno, igual también va a haber un parlamento, el monarca, vamos a tener que acá va a ser el que va a representar al pueblo, al pueblo, al Estado, es el que lo va a representar, ¿no? Tenemos que, por lo que hace la monarquía inglesa, tenemos que se convierte en una monarquía constitucional a partir de la Constitución francesa de 1791, ¿sí? Acá tenemos entonces que el rey tiene autoridad y la jefatura del Estado tiene el poder ejecutivo, pero tenemos que acá el pueblo, a través de una asamblea de representantes, es el que va a controlar el poder legislativo, ¿no? ¿Sí? Esas serían las diferencias, ¿no? Otros ejemplos de monarquía parlamentaria, pues tenemos, por ejemplo, lo que es España, con el rey Felipe VI y la reina Leticia Ortiz. Tenemos también lo que es Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con la reina Isabel II y el rey Felipe de Edimburgo. Tenemos también en los Países Bajos, con lo que es el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima Sorreguieta. En Suiza también con el rey Carlos XVI y así sucesivamente, ¿no? Esas serían un ejemplo de monarquías constitucionales, ¿no? Monarquías parlamentarias, porque acá va a estar presente el parlamento, ¿no? ¿Sale? Esa sería la diferencia entre monarquía absoluta y monarquía limitada o constitucional, ¿no? Acá ya hay un límite, ya el monarca no hace lo que él quiera, ¿no? Acá la ventaja de esta monarquía es que, bueno, el poder pues sí se sigue todavía heredando, ¿no? De acuerdo a sus leyes es como se va a ir heredando este poder, ¿no? Pero sigue el poder en una sola familia, ¿no? También, bueno, dentro de lo que nos mencionan los tratadistas con nuestra doctrina, tenemos que también se puede hablar de otro tipo de monarquía, que también bueno, este tipo de monarquía sería el denominado feudal, en el que el rey compartía su poder con los señores feudales. Y bueno, pero este tipo de monarquía, pues de igual forma ya está extinguido, ¿no? Ahorita el que todavía sigue actual sería la monarquía constitucional o monarquía limitada, ¿sale? Y ya mencionamos cuáles podrían ser. Ahora bien, vamos a irnos por lo que hace a la monarquía en México. ¿Cuál ha sido el efecto que ha tenido la monarquía en nuestro país, ¿no? Acá podemos hablar de lo que es la época colonial. Si ustedes recuerdan, durante esta época, pues nosotros al denominarnos Nueva España, pues teníamos que pertenecíamos al dominio del Estado monárquico español. Acá tenemos que las autoridades coloniales eran nombradas por el monarca y dependían de la voluntad del monarca, ¿no? Acá teníamos entonces, teníamos que, por lo que hace a las funciones legislativas, administrativas y judiciales, bueno, ellas estaban enfocadas en una sola persona, ¿no?
acá estaríamos hablando de lo que es un gobernante absoluto. Acá, por lo que hace a esta época colonial, pues acá podemos encontrar lo que es bueno, recordemos que esto fue durante la época colonial, ¿no? Acá tenemos entonces que estamos bajo el dominio de España. España en esta época, pues estamos hablando que es una monarquía absoluta, ¿no? Hacer una monarquía absoluta, pues todo lo que se haga es lo que quiera el monarca, ¿no? El monarca, el rey, ¿no? Después de esto, de lo que es México, vamos a encontrar que después de la época colonial, pues vamos a tener nosotros lo que es la Constitución Española de 1812, ¿no? Tenemos que acá, si bien ya estamos con lo que es bueno, en esta Constitución vamos a tener, en esta Constitución Española de 1812, vamos a tener que se basó en el pensamiento político, filosófico de aquella época, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII. Entre estos pensamientos, pues vamos a encontrar lo que es Rousseau, de lo que nos habla de contrato social, y lo que es Montesquieu, ¿no? Montesquieu, que nos habla de lo que es la división de poderes, ¿no? Pero tenemos que estos pensamientos pues igual establecían principios opuestos, ¿no? Estos principios opuestos, y también, bueno, estos principios se apoyaron en lo que es la monarquía española para poder establecer esta Constitución de 1812, ¿no? En esta Constitución vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, que, bueno, nos está hablando de la monarquía española, ¿no? Acá, por lo que hace a esta Constitución, bueno, podríamos rescatar los siguientes artículos. ¿Sí se puede ver, compañeros? Acá sería interesante que leyéramos esta Constitución, la Constitución de 1812, la tienen ustedes en la plataforma, en el apartado de leyes. Vamos a abrirla para que podamos ir leyendo algunos artículos. ¿Les parece, compañeros? Denme un minuto, por favor. Bueno, ¿alguno de ustedes puede bajar, por favor, esta Constitución de 1812 que tienen en su pantalla? Perdón, que tienen en la plataforma. Ok, ¿pueden visualizar mi pantalla, compañeros? Sí. Ya se ve. Igual yo ya la descargué. Ok, bueno, acá vamos a rescatar lo siguiente. Tenemos que esta Constitución pues estuvo vigente en México. Tenemos acá, por ejemplo, los primeros 3 artículos, ¿no? ¿Quién nos puede ayudar a leerlo? Sí, lo pueden... A ver, espérenme, ya. Ok. Los primeros 3 artículos, ¿quién nos ayuda, por favor, a leerlo? Si quiere yo le ayudo, Miss. Por favor. Capítulo 1 de la Nación Española. Artículo 1. La Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Artículo 2. La Nación Española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.
Artículo 3. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Ok, acá tenemos por lo que hace a este artículo, pues nos está hablando de acá de lo que es la soberanía, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Acá nos está hablando de lo que es la monarquía absoluta, ¿no? Decíamos, el monarca era el que tenía la soberanía, ¿no? Él es el que tenía la soberanía por el simple hecho de tener la soberanía, entonces él era el que ponía las normas a como a él le pareciera, ¿no? Sin tener ningún límite, ¿no? Bueno, aquí eso se puede palpar en lo que tenemos en el artículo 3 de la Constitución de 1812. ¿Ok? Bueno, después de esto nos vamos a ir a lo que nos dice el artículo 10. ¿Quién nos ayuda, por favor, con el artículo 10? Dana, ¿nos ayudas? Sí, profesora, yo le ayudo. Artículo 10. El territorio español comprende en la península con sus posesiones ay, las adyacentes Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, provincias vascongadas, Sevilla y Valencia, las Islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África. En la América septentrional, Nueva España con la Nueva Galicia y Península de Yucatán. Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias internas de Occidente, Isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de Santo Domingo y la isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a estas y el continente en uno y otro mar en la América Meridional. Y hasta ahí alcanzo a ver, profesora. Ok, bueno, tenemos acá entonces por lo que hace a las partes que integran el territorio de la monarquía española, pues acá nos incluyen a nosotros, ¿no? Que somos la Nueva España, ¿no? Nosotros pertenecíamos a esa monarquía y después de esto también sería importante lo que nos dicen los artículos 15, 16 y 17, ¿no? En el 15 nos dice, la potestad de hacer las leyes reside en las cortes con el rey. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley. Bueno, acá de nueva cuenta nos vuelve a regresar a lo que es la monarquía absoluta, ¿no? Quien va a tener la potestad va a ser el rey. El reino, acá entonces también estamos hablando que el gobierno de la colonia va a residir en un jefe superior, el cual va a ser nombrado por el rey. ¿Sale? Acá, bueno, esto es lo que podríamos mencionar por lo que hace a esta constitución de 1812, ¿no? Acá también vamos a encontrar lo que nos dicen nuestros artículos 324. Acá está. El gobierno político de las provincias residirá en el jefe superior nombrado por el rey en cada una de ellas. En cada provincia habrá una diputación llamada provincial para promover su prosperidad, presidida por el jefe superior, ¿no? Era lo que decíamos, ¿no? Que el gobierno acá va a residir en un jefe superior, este jefe va a ser nombrado por el monarca, ¿no? Por el rey. ¿Sí? Acá entonces estamos hablando que esta constitución
estuvo, bueno, esta constitución. En esta constitución de 1812 nos establece que formamos parte de la monarquía española, ¿sí? Ok, bueno, después de esto vamos a tener nosotros que... ¿se ve en mi pantalla lo que dice el imperio de Iturbide? Sí. Sí, profesora, sí se ve. El siguiente imperio con el que nosotros vamos a contar va a ser con el imperio de Iturbide. Este imperio que se va a dar en el año de 1822 a 1823. Es un periodo muy corto. Acá vamos a tener, lo que hace a Iturbide, vamos a tener que él se proclama el primer emperador de México, ¿no? Tenemos que esta situación, por lo que hace a este imperio de Iturbide, pues igual como así, bueno, si ustedes recuerdan cuando hablamos de la monarquía absoluta, pues al haberse nombrado él como monarca, vamos a tener como monarca, y como va a ser el primer imperio, vamos a tener que también lo que pretendía era que al él ser el primer monarca, él igual todas sus demás, su familia, sus descendientes, pues iban a seguir ocupando el poder, ¿no? Iban a seguir siendo los monarcas, ¿no? Toda vez que recordemos que con la monarquía absoluta, pues este poder se va heredando, ¿no? Se va heredando y este poder, bueno, recae en una sola familia, ¿no? ¿Alguno de ustedes recuerda lo del imperio de Iturbide, compañeros? Ok, bueno, vamos a retomar esto, lo que es el imperio de Iturbide, ¿no? Tenemos que acá, este es conocido como el primer imperio mexicano. Tenemos que acá este primer imperio fue liderado por el militar Agustín de Iturbide. Este imperio duró muy poco tiempo, fue del 21 de julio de 1822 al 19 de marzo de 1823. Acá tenemos que, bueno, acá ya se llevó a cabo lo que es nuestra independencia ya se llevó a cabo. Si nosotros hablamos de, bueno, recordemos que después de que un estado se independiza, pues bueno, la situación económica y la situación política del país, pues no es la más estable, ¿verdad? Toda vez que, bueno, todos los cambios que empieza a sufrir este estado independiente, pues va a ocasionar una crisis económica, ¿no? Una crisis económica, igual una crisis política. El Estado para que se pueda recuperar, pues no es tan fácil, ¿no? Una vez que se alcanza una independencia, pues van a pasar varios años para que se tenga una estabilidad tanto económica como política, ¿sale? Tenemos que acá, por lo que hace a este imperio de Iturbide, vamos a tener nosotros que después de que se lleva a cabo lo que es esta guerra de independencia de México, el cual, como comentábamos, ¿no? Fue un proceso largo, pues toda vez que, si ustedes recuerdan, este proceso inicia en 1810 y concluye en 1821. En este conflicto, bueno, se origina en lo que se va a originar en lo que es la Nueva España, esta Nueva España que era una colonia, una colonia española, que decíamos que pertenecía a lo que era el imperio, lo que era la monarquía española, ¿no? Esta monarquía absoluta. Tenemos acá cuando se lleva a cabo lo que es el imperio de Iturbide, acá se van a rescatar lo que es el plan de Iguala y lo que es el Tratado de Córdoba, ¿no? Si ustedes recuerdan, una vez que México alcanza su independencia, tenemos que se va a celebrar lo que es el plan de Iguala. Este plan de Iguala, también denominado como plan de las tres garantías, el cual se promulga en 1821, en febrero 24,
acá en este plan de Iguala va a contener 3 principios, lo que es la independencia de México, la unión de todos los pueblos de la Nueva España y la instauración de la religión católica. Tenemos también con este plan de Iguala, se establece a México como un país independiente, ¿sí? Como un país independiente, y tenemos que también acá, eso es lo que pasa con el plan de Iguala, ¿no? Y tenemos que acá la corona española en esta época no reconoce todavía la independencia mexicana. De ahí entonces vamos a tener que el Congreso elige a Iturbide como emperador de México, ¿no? Como emperador de México, y fue coronado como Agustín I, el 1 de julio de 1822, ¿no? Hablábamos también acá de lo que es el Tratado de Córdoba, ¿no? El Tratado de Córdoba, en este tratado se acordó el retiro de las tropas españolas, ¿sí? Bueno, una vez que Iturbide se convierte en emperador, acá vamos a tener que, bueno, él lleva a cabo varias acciones que en lugar de que el pueblo lo viera con buenos ojos, pues lo ve de forma totalmente diferente, ¿no? Dentro de lo que hace Iturbide cuando él asume el poder, cuando a él se le nombra como monarca, vamos a tener que lo primero que hace es disolver el Congreso, ¿no? Disuelve el Congreso, posteriormente también él, por ejemplo, elimina lo que es la libertad de prensa, para que así mantenga un control sobre las publicaciones, ¿sale? También tenemos que otra situación que hizo es que Iturbide establece una junta nacional instituyente, ¿sí? Para que de esa forma él tuviera un control más fuerte, ¿sale? Entonces ya con esto, pues realmente ya en lugar de apoyar lo que era su imperio, pues ya empezar a ser visto con ojos no buenos, ¿no? Toda vez que pues ya no hay libertad, ¿no? También recordemos que una vez que se lleva a cabo lo que es la independencia de México, la forma en la que se considera que es la más adecuada para gobernar, pues es a través de una monarquía. Una monarquía, de ahí que se le nombra como monarca Agustín de Iturbide, ¿sale? Después de esto vamos a tener que, después de que hace esta situación, bueno, después de que disuelve lo que es el Congreso, bueno, al disolver el Congreso, pues ya no va a tener apoyo, ¿verdad? Ya no tiene apoyo, al no tener apoyo, al disolver el Congreso, pues él empieza a gobernar sin que haya ningún control. Después de esto vamos a tener entonces que, bueno, de por sí, cuando Iturbide estaba con lo que es el movimiento de independencia, pues recordemos que primero él era un militar, él estaba del lado de la corona, ¿no? Del lado de la corona. Ya después, cuando España empieza a cambiar la situación económica de los que tenían altos puestos, pues entonces es cuando esta gente ya se convierte al movimiento de independencia, ¿no? Y ya, bueno, Iturbide también fue una persona que ayudó mucho a que se lograra la independencia de México, ¿sale? Después de esto, bueno, con todos estos cambios que empieza a hacer, que disuelve el Congreso, que quita lo que es la libertad de prensa, vamos a tener entonces que acá en esta situación, pues empiezan los que no estaban de acuerdo con él, pues empiezan a atacarlo, ¿no? Dentro de esta gente que no está de acuerdo con él, pues vamos a tener a Antonio López de Santana, vamos a tener también a Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, ¿no? Ellos sí habían sido insurgentes, ellos sí habían peleado durante nuestra independencia de México en contra del ejército realista. Tenemos en esta entonces, acá lo que va a pasar con este imperio de Iturbide, va a ser que va a haber un golpe, va a haber un golpe para derrocar este imperio, ¿no? Y tenemos que, con el apoyo de los que habíamos comentado, de lo que es Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Luis Cortázar, José Antonio de Echavarri,
es como se lleva a cabo lo que es el golpe de Estado, y tenemos que posteriormente Iturbide, bueno, va a ser exiliado en Italia, y tenemos que cuando él regresa a territorio mexicano en 1824 va a ser arrestado y va a ser fusilado, ¿no? En ese mismo año va a ser fusilado en Tamaulipas el 19 de julio de 1824, ¿no? Y con ello se acabaría lo que es el imperio de Iturbide, ¿sale? Acá tenemos, bueno, de ahí si nosotros checamos, realmente estuvo muy poco tiempo en el poder. Acá tenemos que en este plazo en el que existió el imperio de Iturbide, que es el primer imperio acá en México, tenemos entonces que... Bueno, ¿quién nos ayuda a leer, por favor, lo que está en la pantalla? Yo, Miss. Imperio de Iturbide. El imperio de Agustín de Iturbide, también llamado Primer Imperio Mexicano, fue un gobierno liderado por el militar Agustín de Iturbide, que se desarrolló en México durante pocos meses, entre el 21 de julio de 1822 y el 19 de marzo de 1823. Agustín de Iturbide fue un militar destacado y un personaje central en la política mexicana durante la Guerra de Independencia. Primero fue militar del ejército realista en defensa de la monarquía española y luego se unió a los insurgentes y favoreció la victoria de los mexicanos. Ok, bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Hasta aquí nos quedamos, compañeros. Si pudieran ustedes checar por lo que hace a la historia, qué es lo que tenemos del imperio de Maximiliano, ¿sale? Para que en la siguiente clase lo podamos comentar y tengamos una idea de qué era lo que pasaba en aquella época, ¿no? Sí, nos quedamos hasta aquí, compañeros. Estamos hablando del imperio. Profesora, ¿Anda usted? disculpe, una pregunta, ¿es el de Maximiliano de Habsburgo? Ajá. Ah, ok, sí, está bien. Sí. Ok, nos quedamos hasta aquí y en la siguiente clase vamos a seguir hablando de lo que es la monarquía, vamos a hablar también de lo que es la república, ¿no? La república, la democracia, lo que es el sistema federal, ¿sale? Nos quedamos hasta aquí, que pasen bonito fin de semana, compañeros. Hasta luego. Cuídense. Buen día, mis gracias. Gracias, igualmente, profesora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.